¿Qué defensas han llegado al Milan desde la entrada de Paolo Maldini a la directiva? Vamos a hablar de sus aciertos, pero también de sus fallos. Comenzamos. Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tecco, ¿Qué tal, amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracias ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos que hablar, te doy la bienvenida a Irati, de los defensas del Milan, porque al final estamos viendo que hay algunos defensas que han salido bien, pero también la dirección deportiva compuesta por Paolo Maldini, Frederic Massara, Geoffrey Moncada también liderando el capo de los scouts, han salido bien, han salido mal, y queremos repasar absolutamente toda la nómina de fichajes que han hecho en esa línea. Eso es. Chicos, bienvenidos a todos, ¿eh? Gracias por pasaros por el canal un día más. Ya sabéis que es muy importante que dejéis el like, que activéis la membresía, suscripción, todo, pero también que, oye, pues, porque algún fichaje va a haber en verano, seguramente, ojalá, ¿no? En el mercado del Milan, pues que descarguéis OneFootball, os descargáis la aplicación, aquí debajo tenéis también en pantalla el código QR, aquí debajo la URL, pincháis, os descargáis la aplicación en vuestro teléfono y así podéis estar al día, activáis evidentemente notificación AC Milan, goles, noticias, inicio de partido, alineaciones, y os va a avisar de todo, de todo. O sea, no es una aplicación que se llame One Milan, pero podría llamarse, si la personalizáis, pues el One Milan. Podría ser One Inter, One Juve. Pero ahí lo dejamos, ¿eh? Aquí abajo, totalmente gratuita, totalmente gratuita, chicos. A dar al botón. Eso es, totalmente recomendable. Y es que vamos a hablar precisamente del Milan, porque al final estamos hablando de que Paolo Maldini es uno de los grandes defensas de la historia del fútbol. Sin embargo, entra como director técnico en junio de 2019 y lo hace, bueno, con Massara, también entra Boban, aunque luego Boban acaba marchándose del club, también acaba siendo clave Geoffrey Moncada como jefe de los scouts, como ya comentábamos, pero al final Paolo Maldini se supone que tiene ese tacto especial, ¿no? Que al final el director deportivo es la parte final de un trabajo que se ha hecho previamente y es el que tiene la última palabra. Irati no es el... Luego tiene que ser también el que convenza al jugador en cuestión, el que tiene reuniones, el que tiene que convencer al club, tanto al suyo como al que tiene que pagarle para poder realizar el fichaje, junto a Frederic Massara, por supuesto, pero al final tiene que también tener un ojo Paolo Maldini en esa estructura. Sí, sí, porque al final vemos mucho debate últimamente de, no, este fichaje fue de Boban, no, este fichaje ahora es de Maldini, no, este fichaje es de Moncada, tal. Bueno, a ver, son fichajes del Milan, eso para empezar. Y al final en todos los clubes, en el Milan es más complejo todavía, porque recordemos que hay un presidente que es una persona como Scaloni, que es simplemente un portavoz, por así decirlo, pero luego está el dueño, luego hay un CEO que es la mano derecha del dueño, luego está el responsable del área técnica que es Maldini, director deportivo que es Massara, jefe de jugadores que es Moncada. O sea, pero en todos los clubes al final hay una estructura en la que el director deportivo, responsable de la técnica, es el que toma la decisión, el que lidera un equipo de trabajo que hace trabajo que no hace él. Quiero decir, Maldini no descubre a ningún futbolista. A Maldini le llegan informes de esos jugadores que han pasado unas cribas anteriores, al igual que Moncada tiene un trabajo evidentemente más de campo, de ir a estadios, incluso a ver en directo a jugadores, pero el propio Moncada tiene a su vez sus propios trabajadores en el equipo de ojeo, que son los que se pican cada partido, los que se ven cada encuentro y los que descubren a talentos. Entonces quiero decirte que al final queda bonito decir, no, este fichaje fue de este fichaje fue del otro, pero la realidad es que son del Milan en sí, ¿no? Y un equipo de trabajo que lidera Maldini, que coordina Maldini, y que si un fichaje sale mal, es al que se le echa la culpa, porque es el máximo responsable. Sí. Entonces, al final, para lo bueno es el equipo de trabajo de Maldini y para lo malo es el equipo de trabajo de Maldini. Más que, yo creo que personalizar, ¿no? En uno o en otro. Eso es. Es decir, aquí vamos a hablar un poco en su conjunto de qué defensas han llegado y cuántos han acertado desde la llegada de Paolo Maldini a esa directiva. Si te parece, vamos ya con la nómina, Irate, y hemos decidido colocarlos en orden cronológico, tal y como nos los pone Transfermarkt, y precisamente el primero probablemente sea uno de sus mayores aciertos, porque uno de los primeros fichajes que tardó sinceramente unos días tras su llegada oficialmente al Milan en cerrarlo es Theo Hernández, porque llega desde el Real Madrid, el futbolista francés. Es verdad que aquí Paolo Maldini tiene un papel importante en su fichaje. Ha hablado muchas veces Theo Hernández de cómo le convenció en una reunión en Ibiza. Y ahí, Irati, sin embargo, estamos hablando de un jugador que se ha vuelto de
probablemente un chasco en el Real Madrid, porque su forma de centrar, su precipitación no terminaba de gustar en el Bernabéu, a ser uno de los mejores laterales del mundo desde su llegada al Milan. Sí, 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 la realidad es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo sin ningún tipo de duda. Y estos son fichajes al final, ¿no? Pues el típico, y si te llama Paolo, ¿no? Que podríamos equiparar al, y si te llama Juan Román, que se comenta mucho en Argentina, porque al final ha tenido mucha influencia, ¿no? No solo en Teo, luego hablaremos, ¿no? Pero jugadores como Kalulu, Malick Thiaw recientemente pues han hablado de la importancia de hablar con Paolo Maldini y que luego esté en el día a día también y puedas hablar día a día con él. Es un punto de referencia tremendo. Pero Teo es verdad, es que al final Teo se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo cuando solamente, te diría yo, aquella cesión en el Alavés es cuando mostró su máximo potencial, pero después Real Madrid, Real Sociedad, siempre se nos quedaba un poco a medio camino. Totalmente. Al final llega desde el Real Madrid por 22 millones de euros y hasta el propio Didier Deschamps, que se había mostrado bastante reacio por problemas en el pasado a llevarlo con Francia, lo acaba llevando a la selección. De hecho, desde entonces, desde que Teo Hernández está jugando como titular, es campeón de la Nations League con un Teo muy importante, sobre todo en aquel partido contra España, pero también subcampeón del mundo. Y eso que a Lucas Hernández le dio el papel de titular hasta su grave lesión y tuvo que luego salir su hermano Teo. Pero esta es una de las mayores revalorizaciones que ha podido hacer precisamente el Paolo Maldini y compañía con el Milan, porque desde luego que pagaron 22 y ahora mismo está valiendo, pues no sabemos el precio, pero desde luego que si se pusiera a lo mejor serían 70-80 millones de euros, viendo que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. El segundo, que este no te va a gustar mucho, diría a ti, es Leo Duarte. Llegó desde Flamengo. Habrá mucha gente que no se acuerde de él ya, ¿eh? Es verdad. Es verdad, habrá gente que a lo mejor al haberse enganchado al Milan un poquito más tarde no se acuerda mucho de él en sus partidos, porque solo jugó 9 y 520 minutos. Sí, a ver, se lesionó muchísimo. Se lesionó muchísimo, era un jugador de cristal, que eso unido al actual Milan Lab, pues es terrible. Y ahora está en el Istanbul Başakşehir. Ha perdido pasta al Milan porque costó unos 100 millones y lo ha vendido por 4 o 5 como mucho entre cesión, traspaso definitivo y demás. Y bueno, pues nada, un error. Ya está, un error, no salió bien, el contexto no fue adecuado, tuvo problemas físicos y no todos podían funcionar. No va a ser el único error, sí, pero hay más aciertos que errores. Eso es. Es que al final Leo Duarte, pues eso, a lo mejor has pedido 5 kilos. O sea, tampoco una absoluta barbaridad. Es una apuesta que ya vais a ver que la mayoría son apuestas tipo así, se paga poco y oye, si sale mal, pues estás un poco resguardado. Y eso es lo que pasó precisamente con el tercero de los protagonistas, que es Simon Kjær. Llegó desde el Sevilla, primero cedido, luego con un dinero que se pagó, 3,68 millones de euros, más o menos, según Transfer Market. Venía de no jugar nada en el Atalanta y acaba realmente en un nivel tremendo en el Milan. De hecho, acaba siendo líder de Dinamarca a una Eurocopa en la que llegaron a semifinales perdiendo contra Inglaterra y acabó el 18 en la lista del Balón de Oro 2021. Así que estamos hablando de que, bueno, mejor no ha podido ser el danés pese a la edad que tiene. Es verdad que el Balón de Oro, mucha gente, yo me acuerdo que discutía con mucha gente porque, a ver, evidentemente estuvo tan arriba por lo que pasó con Eriksen, ¿no? Sí. Y su actuación. Pero yo defendía que su nivel, vale, no del 18, pero que tampoco había estado muy lejos. El nivel real, no el nivel mediático. Fue un año tremendo aquel de Simon Kjær de su llegada. Sí. En Atalanta, Gasperini no contaba con él porque decía que no se adaptaba a su sistema. Luego, en Sevilla fue terrible, esto es la realidad, pero él no tenía que adaptarse a Italia porque ya había jugado en Roma y en Palermo. Entonces, en Milán encontró su sitio y el nivel, es verdad que ahora ya, pues lesión de rodilla, muy veterano, le han superado, pero yo creo que nadie en Milán se puede quejar del fichaje de Kjær, todo lo contrario. Yo creo que ha dado nivel de sobra para lo que costó. Sí, sí. Rentabilizado, pero vamos, desde hace mucho tiempo. El siguiente es Diogo Dalot, que al final no es dentro de los que ha comprado el Milan, pero que sí que hemos metido pues un par de cesiones porque, oye, también hay que tener ojo para fichar a esos cedidos. Y él precisamente llegó desde el Manchester United. Yo pensaba que no había jugado tanto, pero jugó 33 partidos con el Milan en una temporada, con 2 goles y 3 asistencias, que no está nada mal para ser, pues, o un revulsivo, o titular cuando alguien en el lateral izquierdo o en el derecho se caía. Es verdad que también jugó muchos partidos aquella temporada en la Europa League que jugó el Milan, pero es que ahora mismo Irati es un fijo en el Manchester United, lo está haciendo realmente bien. Y recordemos que en el Mundial le quitó el puesto a Cancelo. ¿De verdad? Incluso era muy polivalente, como decías tú, lateral derecho, lateral izquierdo. De hecho, en Europa League yo recuerdo algún gol por la izquierda.
Es en aquella Europa League que precisamente United elimina al Milan con un atraco importante. Sí. Recordemos aquel gol anulado a Kessie en Old Trafford que no sabemos qué pasó todavía. Y bueno, pues un jugador que luego sonó para haberse quedado tal y cual, pero que él quería sumar más minutos de los que iba a sumar. Y bueno, un perfil interesante. Yo creo que con el paso de los años se ha consagrado como un lateral realmente interesante. Sí, porque él prometía mucho desde el Oporto, con razón, porque además lo demostró. Mm. Llega al Manchester United, pero ahí no brilla nada. Al final estamos hablando de un jugador que Sí, le sí, sí. estaba costando y desde que va al Milan va a tener cada vez mejor representación hasta que este año ya se ha puesto como fijo con Texas, pese a que Wan-Bissaka también esté jugando en tanto en la Premier por lesiones de Dalot como en la Europa League. El siguiente es otra de las mayores revalorizaciones. Pierre Kalulu llegó desde el Olympique de Lyon, 1.300.000. Podía jugar como central y como lateral, pero estamos hablando de un futbolista Ireti que, a ver, había llamado la atención en el Olympique de Lyon en la Youth League, pero otra cosa es Sí. que este nivel, que yo creo que no nos lo esperábamos. No, y el millón y pico yo creo que es más una mezcla de compensar al Lyon por quitárselo como agente libre y no quedar mal Sí. con ellos. Alguna comisión que habrá por ahí. Esperamos que prácticamente gratuito. Y evidentemente, pues esto, o sea, es que incluso ni Andrés Rubia, con el que hemos hablado mil veces de Calulu, te decía, vale, sí, pero o sea, no te lo vendía como una eterna promesa increíble del Olympique de Lyon. Y bueno, pues fíjate, estuvo muy rápido ahí el Milan. Yo creo que, bueno, le costó entrar, digamos, en el primer equipo con regularidad, tal, que es lateral derecho central. Al final se ha afianzado más como central que como otra cosa. Y es o sea, yo creo que un descubrimiento increíble. Lo decíamos en su momento. Es verdad que los últimos meses no habían sido con ningún defensa en Milan muy buenos, pero lo decíamos, si este chaval hubiera despuntado en vez de en el Milan, en un Leipzig o en algo similar, vamos, ya estarían hablando de que cuesta, no, 60, 70 millones la Sí. Premier. Es la realidad. Lo que pasa es que mira, no tiene ese bombo de generar ese tipo de jugadores, pero es un futbolista que, vamos, ya te digo yo, si está en cualquiera de esos equipos, la Premier hubiera pagado 70 millones de euros sin problema. Totalmente. Además que también tampoco el Milan es que sea un club vendedor, entonces ese Ya. sentido de permanencia dentro del Milan también yo creo que hace difícil que puedan pagar ahora mismo esas cifras. Según Transfer Market vale unos 35 millones de euros, pero vamos, que ha sido uno de los mejores, podemos decir que más viendo con lo que se está pagando por ahí, si Badiashile, que tampoco había sido nada del otro mundo, lo ha fichado el Chelsea por una pasta, Kalulu vale más, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, uno de los mejores centrales 2022 y ahora que está volviendo a su mejor nivel, pues también podemos hablar de que ha comenzado bien el 2023 pese a ese trágico mes de enero. Pero precisamente Fikayo Tomori, que llegó desde el Chelsea por unos 31 millones de euros, a ver, también acabó siendo uno de los mejores centrales del calcio en Sí. los últimos años y meses. Pero es que revalorizar 30 millones de euros no es tan fácil y con él lo han No. conseguido. Sí, yo me acuerdo que, a ver, al final es un fichaje, no es tan underground, evidentemente, como el de Kalulu, Ujú. porque al final el Tomori lo hayamos visto jugar en Premier, ¿no? Y hayamos visto ser un jugador no importante, pero sí, pues que había jugado en un Chelsea, ¿no? Quiero decirte que eso Sí. te reconoce mucho más. Y es verdad que no es barato, 28 millones de euros es un fichaje muy caro para lo que es el Milan, de hecho, de los fichajes más caros de la era Paolo Maldini, es la realidad. Eh, Aún así, le dan el paso, le dan la confianza, el futbolista crece y, como dices tú, los 28 millones de euros se quedan cortos ahora mismo, de la Ujú. realidad. Ahora este jugador vale más. Y ya lo comentamos en su día, este es un futbolista que tiene un punto a favor de su revalorización, es que es inglés. Por lo tanto, sabemos que las reglas de inscripción y la Premier hacen que los equipos tengan que tener ingleses. Por lo tanto, la realidad es que en un futuro un equipo inglés va a llamar a la puerta del Milan para ficharlo por mucha pasta. Si el Milan se lo vende o no, es otra cosa. Total. Pero seguro que un equipo inglés de turno va a venir a por él. Es verdad que los partidos ante equipos ingleses en Champions no ha brillado. De hecho, ha quedado un poquito retratado. Pero bueno, tiene mucho margen de crecimiento todavía. Totalmente, totalmente. Tiene que mejorar en la Champions League, sobre todo, que parece un poco su kriptonita, de momento, la de Fikayo Sí. Tomori. Una kriptonita precisamente fue de Balotouré para esta directiva, porque al final pagaron 5 millones de euros por él desde el Mónaco. Aquí dicen muchos, no, esto ha sido Moncada, tal. Ha sido Moncada el que sobre todo lo ha elegido. No ha salido precisamente bien, solo 19 partidos en casi 2 temporadas en el Milan. Y vamos, salvo milagro No, no, universal de la historia, no se no, va. No se va a no, no, revalorizar. no. Es un error, es un error. Mira que es mundialista, ha ganado Copa de África, pero no con protagonismo en ningún caso.
Y sí, a ver, se dice lo de Moncada porque al final el área de influencia de Moncada es Francia, ¿no? Sobre todo porque al final estuvo como director en su día, jefe de jugadores también del Mónaco y tal. Y bueno, es un poco lo que más controla, tiene una red, digamos, de ojeo más bien establecida. Pero yo no, o sea, no tiene explicación, quiero decir, es el fichaje más raro de todos porque encima no es un traspaso directo. Es Sí. decir, algo que no suele hacer el Milan, pues lo hizo para Valo Touré y dices, ¿por qué? No se Sí, entiende sí. sinceramente. Algo hay aquí, no sé si hay alguna deuda que pagar con alguien, pero es muy raro y evidentemente no ha salido bien. Sí, porque salvo Teo, Duarte y Kalulu, todos son cesiones con opción de compra y de hecho algunos de los que vamos a comentar ahora, pues sí, todos son cesiones con opción de compra. Y Sí. uno que vamos a Menos comentar Cho. ahora, pero que es Sí. Cho. Pero el resto cesiones con opción de compra, que al final por lo menos lo puedes evaluar tú y luego decidir si comprarlo. Y con Balautobré Sí. ha sido un traspaso directo que precisamente no ha salido bien. Pero por el otro lado también hay un suplente llamado Alessandro Florenzi, que llegó desde la Roma por 2,7 millones de euros y cuando faltó Calabria, yo creo que demostró un buen nivel. Tuvo un momento en el Sí. que marcó incluso algún gol en el que veíamos que daba pues un nivel superior al que realmente esperábamos de un suplente en el Milan. También está condicionado por las últimas lesiones que ha tenido, pero bueno, perfil barato, veterano, que suma, líder, 2 goles en 32 partidos. Bueno, ahora que va a volver también será una ayuda, que además es un jugador que en el pasado ha llegado a jugar incluso como extremo. Sí, 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 no, es un buen fichaje, ¿no? Al final es verdad que lleva tiempo sin jugar, pero fue importante también en el Scudetto, es un jugador contrastado que te sirve para esa inscripción en la Champions, ¿no? Porque es canterano del país y tal, y que te puede ser polivalente. Es verdad que el salario quizá un poco alto, es la realidad, el peaje que tienes que pagar, pero por lo demás yo creo que otro buen fichaje y bastante barato, sí, bastante económico. Totalmente. Precisamente, una de las apuestas últimas que se ha producido desde esta dirección deportiva es la de Malik Cho, porque llega desde el Schalke 04 cuando el Schalke estaba en segunda división y es una apuesta importante, 7 millones de euros. Es verdad que la temporada pasada intentaron ficharlo, sobre todo cuando veían que más o menos se podía caer lo de Botman, lesiones como la de Sí. Simon Kjær, tenían que apostar a por Pierre Kalulu y se dijeron 10 millones de euros desde Alemania. Y el Milan dijo, no vamos a pagar eso. Al final pagan 7. Decíamos, ¿y por qué? Si realmente ha sido un futbolista que como Branks tampoco había contado muchísimo. Pero es que su último mes es realmente bueno. Y es que ha dejado exhibiciones contra el Tottenham, Torino, Monza y Atalanta Sí. que apuntan a que va a ser una gran revalorización a este paso. Totalmente, ya vale más seguramente, ¿no? De lo que pagaron al final, detrás de hecho llevan mucho tiempo, muchos mercados, ya ha habido muchos rumores para ficharlo. Él tenía sobre todo experiencia en segunda división alemana, dio el salto, un equipo también, el Schalke, que yo creo que lo que más se fijaron es que es un equipo con muchísima presión, porque es un estadio muy grande, mucha afición muy grande, un equipo histórico que está muy venido a menos y que al final no es lo mismo jugar en el Schalke que jugar en otro equipo, en la realidad, de un equipo más modesto, por así decirlo, un Bochum, por decir un equipo, y la verdad es que eso lo ha sabido llevar y en Milán está demostrando que no le pesa tampoco la presión, físicamente es una bestia, Sí. esa realidad, es un jugador muy amordable al fútbol moderno y que bueno, tiene que mejorar cosas y tal, evidentemente, pero Uy, juega ya, bien. Con pelota bien, ¿eh? sí, 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 por eso te digo que haberlo cerrado por 7 millones, espectacular, vamos. Sí, sí, parece que va a ser otra de las grandes revalorizaciones de esta dirección deportiva. La que no apunta a revalorización, sin embargo, es una cesión, que de esto es de lo Sí, que estábamos hablando, cesión con opción de compra. La mayoría, menos mal que este no lo han comprado directamente como a Fode Balotouré, es Serginho Dest, que llegó desde el Barcelona, es el último que ha llegado en esa línea defensiva. Es una apuesta sin pérdida, por eso de ser una cesión, cuando se le sí. necesitó solución ofensiva a veces, yo creo que la hemos visto mejor con Estados Unidos en ese sentido. Pero sufrimiento defensivo y parece que ya no cuenta para Pioli porque incluso se le ha dejado fuera de la lista de inscripción para la Champions League de cara a las eliminatorias. Sí, a ver, yo creo que lo comentamos en su día. Se ficha a última hora porque se lesiona a Florenzi para 4 o 5 meses y lo comentábamos, es un parche. O sea, es un parche, ya está, no hay que evidentemente no es el mejor parche posible, es la realidad, porque no ha aportado, pero no había intención de quedárselo. Había una cláusula de 20 millones que todo el mundo sabíamos que tenía que pasar algo muy raro para que la pagara el Milan, o tenía que rendir de una forma increíble, no ha pasado, no nos ha sorprendido, y mucha gente se volvió loco, no, Des.
dijimos, bueno, a ver, Dest llega para ser tercer, cuarto lateral y ahora ya no es ni eso. Entonces, bueno, pues un parche que se fichó a última hora. Pero bueno, en general, más aciertos que fallos y sobre todo algunos aciertos muy gordos, ¿no? Yo incluso más que el de Tomori, que me parece un acierto, sobre todo el de Kalulu, el de Teo y el de Cho. Me parecen los tres grandes aciertos Sí. entre desconocimiento o jugadores que estaban hacia abajo y y han remontado de forma tremenda. Totalmente. Al final hemos visto muchas revalorizaciones. Aquí hemos visto 7 aciertos en esos fichajes. Es verdad que hemos visto 3 fallos en los que tampoco uno es una cesión, otro han sido 5 millones y otros se han perdido 5 en la operación. Así que al final ya los has reventabilizado desde hace muchísimo tiempo. Y esto es el resumen de los fichajes que ha hecho la dirección deportiva del Milan desde la llegada de Paolo Maldini y compañía. Así que Irati, si te parece, le decimos a la gente que también haga sus deberes, que ellos no pueden Eso es. fallar, como ha hecho alguna vez Maldini y compañía, ellos tienen que acertar y tienen que suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un buen like en este vídeo, seguirnos en TikTok y absolutamente en todas partes, tenéis todos los links por aquí debajo, pero como siempre, nos vemos muy pronto, atentos a Soy Calcio, nos vemos. Si va Pedrino, Pepe, si va